Hola, ¿qué tal? Este tema es importante. Creo que muchos no lo hablan, muchos prefieren hablar lo que la gente diga o que el sí siempre, pero hay veces cuando nos dicen no. Y esta puede ser una explicación si tú estás pasando algún desierto, situación, problema y le preguntas a Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no hay respuesta? Este puede ser un claro ejemplo de por qué. Este tema sin duda me gusta mucho. Dios me enseñó mucho para entenderlo, comprenderlo. Casi fue más de un año entendiéndolo y explicándome. Temporada de desierto muy fuerte que me ayudó mucho, me ayudó a conocerlo, a conocer su corazón, a entender por qué. Entonces quiero hablarles de cuando Dios dice que no. Y esto es muy importante. Muchas veces queremos que nos diga sí a nuestros planes, sí a nuestros sueños, sí a nuestros anhelos, pero hay veces cuando nos dice que no, nos mete a pruebas, permite esas pruebas y da tiempo, o cuando simplemente nos quiere enseñar su voluntad, o también cosas que hemos causado y entonces, o cuestiones que queremos y nos dice que no. Una de esas quiero hablarles, el primero que me acuerdo mucho, que vemos mucho, y esto es en 2 de Samuel 12, 16 al 18, y es cuando David le pide a Dios que no muera su hijo. Le rogó tanto, sabía que él tenía la culpa y Dios dijo que no. Por más que David, habló, lloró y se puso en ayunas y era el hombre conforme a la voluntad de Dios, Dios dijo que no. Y un no fue un no definitivo. Y David lo entendió, sabía, y cuando el niño murió, aceptó las consecuencias. Dios luego bendijo por muchos años, por medio de esa persona misma con la que cometió, y de ahí viene pues el rey Salomón. Otro de los casos cuando Dios le dijo que no, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, fue a Pablo. Pablo, él tenía un aguijón en su cuerpo, lo dice así. Esto lo dice principalmente en 2 de Corintios 12, 7 al 10. Le pidió, dice que 3 veces que le quitara el aguijón, pero le dijo que no, que se bastara de su gracia. Y él entendió que el no, después de tanto, era un no. Y lo aceptó. Y aceptó que en su debilidad, Dios sería grande. Y eso creo que es muy importante. Y esas son las no. Otra vez cuando tardó, cuando no hizo un milagro tan grande, sin duda fue en el caso de Job. A pesar de la situación, lo dejó mucho tiempo. No fue el instante que lo salvó, no fue el instante que le enseñó, sino fue un proceso. Y hay gente que tal vez ahorita está pasando procesos, está pasando situaciones, está pasando lo que conocemos como desiertos, y no sabes por qué. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué si conoces de Dios, no actúa? Y eso vamos a ver. Muchas veces en este tiempo Dios nos pide paciencia. Y eso es muy importante. Paciencia en Dios cuando Dios dice que no. Nos enseña, nos pide que tengamos paciencia, como en Hebreos 10:36, o como dice Santiago. La espera nos enseña a entender la voluntad de Dios. Y esto lo dice en Santiago 1, 3 al 4. Ahora, a veces, ¿por qué nos dice que no? Y a veces yo me preguntaba, ¿por qué me dice que no? Muchas veces o algunas veces cuando tenemos un ídolo y nos los quita, nos tiene que decir no. Ídolo tal vez a una relación, a un trabajo o ganar económicamente. Y no es que sea malo, simplemente pones el trabajo y el dinero arriba que a Dios. Pones un Dios delante, tienes un Dios ajeno a Dios. Y eso Dios no lo permite. Y por eso muchas veces dice que no. Otras veces una prueba o un castigo, como el que habíamos visto de David.
fue un castigo por el cual le dijo que no. Ahora, ¿por qué es importante tener paciencia? Muchas veces si queremos que nos quite las cosas al instante, si estamos pasando pruebas, situaciones, dificultades económicas, salud, que nos los quite así. Y Dios a veces no, muchas veces no actúa así. Muchas veces permite, y he escuchado muchos pastores que dicen, Dios primero hace algo en ti y luego hace algo por ti. Y eso es muy importante y tiene mucha razón. Y esto lo explica, y donde más lo he entendido es en Eclesiastés 3 al 14. En Eclesiastés ya sabemos que dice que todo tiene su tiempo. Pero en Eclesiastés 3 al 14 dice que todo lo que Dios hace, Dios es perpetuo. Dios no va a hacer algo y no va a permitir quitarlo rápido, porque si no seríamos niños berrinchudos, que a la primera que nos doliera corremos al papá y nos los quita. Y no aprenderíamos de su amor, de su bondad, no aprenderíamos tal vez qué es sufrir, y no entenderíamos a la gente que no conoce de Dios, no entenderíamos qué es pasar hambre, o no entenderíamos el sufrimiento de los demás. Y muchas veces cuando pasamos estos desiertos nos permite ese momento para que nosotros conozcamos y tengamos amor por los demás, queremos compartirles y entender su situación. Hay gente que salió de ser borracho, no es mi caso, pero conozco gente que Dios le enseñó, y esas personas entienden lo que pasa a un borracho. Yo, por ejemplo, yo no tomo y nunca he tomado así ni drogado, entonces no entiendo mucho qué siente o qué pasa una persona, pero tal vez alguien que sí lo ha hecho, sí, y pueda hablarle perfectamente y entenderlo, porque yo puedo hablarles pero tal vez no te pueda entender. Y así hay situaciones que es viudar, que es dinero, pasar por escasez de dinero, de salud, y Dios lo permite para eso, porque Él hace algo eterno, no hace algo tan externo. Ahora, Dios nos permite a veces que nos desilusionemos, y esta palabra se me hizo muy interesante, porque muchas veces creemos que con Dios, o alguien si te predicó, crees que con Dios la vida ya va a ser sin problemas, ya Dios te tiene que resolver todo y te tiene que dar todo. Y muchas veces no. Y ahí es donde tú desilusionas a Dios y entiende para que comprendas quién es Dios. Porque si siempre fuera así, volvemos a lo anterior. Seríamos niños berrinchudos. Y no. Va a haber momentos difíciles. La palabra de Dios dice que tendríamos muchas aflicciones. Sí. Pero debemos estar seguros, porque tenemos una confianza de que Dios va a estar ahí. Nos va a apoyar, nos va a ayudar. Entonces en esos momentos de dificultad, Él va a estar ahí, y Él está ahí, sin duda, y no lo dudo. Ahí está, y Él sana, y Él ayuda, y restaura, y calma, y cambia corazones. Entonces nos tiene que solucionar en el sentido ese, o nos quita cosas que queríamos, o cosas que teníamos antes, que era nuestro sustento. Por ejemplo, no sé, el familiar, y luego se destambalea la educación, el trabajo, estabilidad económica, estabilidad de salud, y lo empieza a mover para que tú entiendas quién es lo importante. Dios. No eres tú, no es tu vida, y todo lo tienes por Él, para que vuelvas a voltear a Él. Dice una palabra en Deuteronomios que no recuerdo, que dice que yo te traeré de nuevo al desierto para que me conozcas. Y eso muchas veces lo ha hecho, y yo no he visto en la Biblia, ni he leído, ni menos conocido alguien que no haya conocido a Dios y no haya pasado por pruebas. Y bueno, creo que hasta aquí me quedo en este video para que no quede tan largo, y haré una segunda parte porque creo que es importante entender esto. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.